Maravillas de Europa. La Europa subterránea. De Noruega a las Islas Baleares, del Océano Atlántico al Mar Negro, la naturaleza muestra agujeros, entradas y huecos. Hay un sinfín de aberturas en las montañas o bajo el mar, unas de tan solo unos metros, otras anuncian insondables abismos y pasajes. El mundo subterráneo europeo es incuestionablemente el más minuciosamente explorado, el mejor conocido y uno de los más fantásticos del mundo. En el corazón de la isla de Creta, una enorme boca se abre sobre la ladera norte del monte Dicti. De acuerdo con la mitología, Zeus nació en estas profundidades. Desde 2000 años antes de Cristo, y durante varios siglos después, los hombres han acudido a este lugar para venerar a su dios supremo. A lo largo de la historia, las ásperas rocas que rodean la cavidad se utilizaron como altares en los que se ofrecieron miles de sacrificios. Las cuevas marcadas por el signo de Zeus o por la presencia de la Virgen están impregnadas de fe y misticismo. En Francia, en las montañas de Jura, en Remonot, una cavidad bajo la roca da paso a un habitáculo subterráneo que ha sido convertido en capilla. Este lugar ha estado dedicado a la oración desde el siglo VII. Desde el origen de los tiempos, y mucho antes de mostrar el más leve interés por la metafísica, el hombre se ha sentido fascinado por estas cavidades. Las ocupó puesto que cubrían algunas de sus necesidades más imperiosas, le ofrecieron protección contra el frío y los animales salvajes, y eran también lugares apropiados para vigilar los rebaños. El hombre prehistórico buscó refugio en estas cuevas y grutas, a menudo de pequeñas dimensiones. En Francia, en Dordoña, un acantilado de caliza domina el valle de la Besère. Las paredes de la roca San Christophe muestran multitud de grietas. Las excavaciones arqueológicas han revelado que hace 40.000 años el hombre de Cro-Magnon vivió en estos refugios escondidos bajo las rocas. Pintó sus paredes, aunque hoy ya no queda ningún resto de ello. A lo largo de los siglos, los sucesivos ocupantes han ido modificando la roca de San Christophe, por lo que se han borrado todos los vestigios. Durante el pasado siglo, se descubrió en Europa el talento de nuestros ancestros en la oscuridad de las cuevas que les servían de protección.
En este continente encontramos algunas de las pinturas rupestres más bellas del mundo. En Lascaux brota la emoción frente a estas pinturas famosas en todo el mundo. El escritor suizo Jean-Claude Lalonde lo describió muy bien. No es difícil sentir la presencia de nuestro ancestral hermano, coger su mano y penetrar en el laberinto de esta cueva santuario. El hombre no fue el único mamífero que buscó refugio en las cuevas. El oso cavernario solía visitarlas habitualmente. Era el carnívoro más grande de Europa en la era cuaternaria. Es posible imaginar el aspecto de este poderoso animal gracias a los numerosos huesos que han sido encontrados, especialmente en el sur de Alemania, en Karlsruhe, o aquí, en las cuevas de Ursilor, en Rumanía. Los osos se aventuraban a entrar en las profundidades de los pasajes subterráneos. Allí se protegían del frío. Sin embargo, la humedad de estos lugares favorecía la propagación de enfermedades. Estos animales, sin enemigos próximos, se volvieron cada vez más perezosos. Redujeron sus movimientos, lo que trajo como consecuencia un aumento de la consanguinidad, que a la larga causó la degeneración de la especie. El último oso cavernario murió hace 10.000 años en el fondo de una de estas oscuras cavidades. La mayor parte de las cuevas se abren en macizos kársticos, es decir, calizos, muy comunes en Europa. El karst, aunque proceda de lugares tan distintos como Italia, Grecia o Yugoslavia, posee características comunes. Es como un queso gruyère, irregular y poco fértil. Es poco adecuado para la agricultura. Tan solo resulta apropiado para la cría de ovejas. Los pastores, sin embargo, prefieren mantenerse alejados de estos agujeros negros. En primer lugar, por el riesgo de perder alguna oveja, pero también porque se dice que espíritus malignos, monstruos y duendes se esconden en estos lugares. Las cuevas alimentan gran número de leyendas. Una de ellas se sitúa en el sur de Francia, en el corazón de las gargantas del río Hérault. Un granjero vivía aquí en la ribera del río con su mujer y todos sus hijos. Todos, excepto uno, el mayor, que había sido enviado a la altiplanicie a trabajar como pastor. Cuidaba de las ovejas en el cos, como dicen aquí. Para evitar el aburrimiento, el joven pastor solía construir y tallar toscos bastones, grabando un símbolo en ellos. Luego, arrojaba sus obras apenas finalizadas al fondo de un enorme agujero abierto en la roca. Un día, cuando acudía a visitar a sus padres,
comprobó con sorpresa que varios de sus bastones flotaban en el río Eron. Tras observar cómo se comunicaban el fondo del agujero y el río, el joven pastor volvió a la planicie y utilizó durante semanas este inusual camino para comunicarse con su madre. Pero un desafortunado día, el mismo joven cayó en el abismo empujado por una oveja. Río abajo, la madre vio el cuerpo de su hijo flotando en las tranquilas aguas del río. Las gargantas hicieron resonar durante mucho tiempo sus gritos de dolor. Esta leyenda es el origen del nombre de la cavidad hoy famosa, la Cueva de Clamús, que en el dialecto de la región significa la que grita. En un radio de 100 kilómetros alrededor de Clamús, la región presenta una concentración de maravillas subterráneas única en el mundo. El agua no solo es el origen de estas cavidades, sino que ha esculpido también los paisajes mágicos de la superficie. A lo largo de varios kilómetros, el arroyo Bonner, que significa felicidad, serpentea por la superficie de la planicie calcárea. Como su nombre indica, es un arroyo tranquilo hasta el punto en el que choca contra el acantilado y desaparece en el Cosh. Entonces, nos da un testimonio único de erosión subterránea activa. El río Bonner comienza su curso subterráneo en un gran túnel de 15 metros de ancho. Al final de esta sección rectangular que parece un auténtico corredor de una estación de metro, el arroyo sale de nuevo a la luz en el fondo de un pozo. Es como un gigantesco tragaluz abierto en el cielo. Entre los fragmentos del pozo, el río Bonner hace un giro de 90 grados antes de penetrar decididamente en la oscuridad. Aquí todo es dantesco y siniestramente bello. La roca perforada, marcada por las roturas de los torbellinos salvajes, hace resonar el clamor de las aguas desgarradas. El agua golpea formando espuma. Más tarde, se precipita en una cascada desde un paso oscuro y estrecho, lanzando un fiero bramido al cielo. Al final de este viaje por el mundo subterráneo descrito por el poeta Ralph Perrot, el río Bonner desaparece. El arroyo ha perdido su identidad a lo largo de un laberinto rocoso de varios kilómetros de longitud. Lo que surge a la superficie de la herida del acantilado es el bramavió, que significa el buey que brama. Con el paso de los años, las aguas llevarán a cabo su trabajo y agrandarán las galerías. Las bóvedas se desplomarán. La cueva se convertirá en un cañón. Y el Bonner saldrá a la superficie de nuevo. Es un lugar único. No hay nada equivalente en el mundo. El siglo pasado, Edouard Alfred Martel, un gran espeleólogo, se sintió fascinado por el bramavió. Este hombre apasionado arriesgó su vida en multitud de ocasiones explorando el mundo subterráneo. Es considerado el padre de la espeleología. A él se debe el descubrimiento del río subterráneo del Puy de Padirac, el más visitado de los abismos de la Tierra. En Francia, los límites sureste y suroeste del macizo central son excepcionalmente interesantes debido a la calidad y cantidad de cavidades que poseen.
La mitad del territorio francés está cubierto de rocas carbonatadas, adecuadas para la formación de cuevas. De aquí su fabulosa riqueza subterránea. Los Pirineos poseen un considerable número de cavidades. En su macizo, pozos increíblemente profundos y abismos impresionantes. A menudo la red de pasajes subterráneos se extiende a ambos lados de la frontera hispano-francesa. Un claro ejemplo de esto es el complejo sistema de la Pierre Saint-Martin, que alcanza una profundidad de 1.342 metros. Para continuar descubriendo la riqueza del mundo subterráneo francés, debemos dirigirnos al este, al Piedmont alpino. Allí se alzan las murallas de un auténtico fuerte. Es el macizo de Vercors. Estos imponentes y altos acantilados se componen de una caliza muy antigua de varios cientos de metros de grosor, hendida, rota y roída por las aguas que caen del cielo. El monte Aiguille erige su peculiar silueta en el borde de este macizo de Vercors. Se alza como un magnífico vigilante. Su separación del macizo fue debida a la progresiva recesión del acantilado. En oposición a este monolito que se ofrece a la luz, el macizo de Vercors despliega un mundo oscuro hecho de gargantas, cavidades y abismos. Los espeleólogos han encontrado más de 1500 entradas a pasajes y cuevas, un paraíso para sus ojos. Este arco rectangular rocoso se eleva sobre dos gigantescas simas erosionadas que le dan su nombre, Bats de Sassenage, a la cueva donde nacen las aguas del río Yerme. La leyenda cuenta que los Bats de Sassenage son la guarida de Melusina. Melusina es el hada de las aguas. A una altitud de 300 metros, escondida en su temible laberinto, reina sobre las cascadas. El agua que aparece aquí repentinamente se infiltró antes a una altitud superior, en la planicie de Sornin. Después fluyó por los pasajes subterráneos del abismo de Vergier y finalmente salió a la superficie. El abismo de Vergier se abre sobre los Bats de Sassenage, alcanza unos 1192 metros. Es una de las cavidades más profundas del mundo y el reto de los grandes espeleólogos. Europa es la cuna de la exploración subterránea. El primer dato escrito acerca de una cueva explorada se encuentra en el famoso Postoiška Jama en Eslovenia. La inscripción fue efectuada en el año 1213, a más de 1 kilómetro de la entrada. En Eslovenia, Austria y Francia, las federaciones de espeleología jugaron un papel muy importante en el descubrimiento de la oscuridad subterránea. En Inglaterra, en el siglo XVI, fueron los mineros quienes se embarcaron en las primeras exploraciones. Debían ser valientes y decididos, ya que las cavidades existentes eran a menudo estrechas, difíciles y peligrosas. Los medios y la técnica de exploración subterránea eran entonces muy rudimentarios. La progresión a través de los pasajes era tímida y arriesgada, sin apenas nada en común con la maestría actual. El interés por las galerías oscuras surgió muy lentamente y de forma indirecta. En el siglo XVIII, los alemanes comenzaron a adentrarse en el mundo subterráneo con el único objetivo de proseguir sus investigaciones arqueológicas. Sin embargo, al mismo tiempo, comienza la exploración sistemática de las cavidades en todo el continente. Hoy en Europa, las federaciones espeleológicas más importantes son centenarias. Miles y miles de galerías han sido exploradas y muchas cuevas han sido abiertas al público. Este entorno es único y no tiene igual sobre la superficie de la Tierra. Esto provocó el interés y entusiasmo del público por las cuevas y contribuyó al desarrollo del turismo subterráneo. La promesa de misterio, sorpresa y maravillas escondidas se concreta gracias a una básica o compleja organización
creada en la mayoría de los casos hace ya mucho tiempo. En Europa, el mundo subterráneo fue abierto al público por primera vez el siglo pasado. La cueva de Dobšina, en Eslovaquia Oriental, fue abierta al público en 1871. En este paraíso eslovaco, la cueva se abre en una montaña caliza a una altitud de 970 metros y fue la primera cueva del mundo dotada de electricidad. En 1887 fue posible contemplar las fabulosas formaciones de hielo de esta cueva gracias a la luz artificial. El hielo puede llegar a tener 25 metros de espesor en algunos lugares. Su masa se estima en 150.000 metros cúbicos. Esta cantidad varía, ya que la masa de hielo se modifica cada año. La cueva tiene casi 1,5 kilómetros de longitud, pero tan solo 475 metros son accesibles al público. Como en todas las cuevas acondicionadas del mundo, cada cámara y lugar característico recibe un nombre. Este es el corredor del infierno. Esta es la capilla. Aquí, el corredor de hielo. La gran cámara tiene 120 metros de longitud y 60 de anchura. La altura es de 11 metros. El corredor Ruffini sigue siendo la curiosidad más sorprendente de Dobšina. Entre la pared de hielo y la pared caliza del macizo se creó este espacio para el público. Sin embargo, en el pasado esta zona estaba totalmente cubierta por el hielo. El aire relativamente caliente que surge del fondo de la cueva ha derretido el hielo y ha creado este pasaje vacío de hoy en día. La mayoría de las cuevas acondicionadas de Europa son fácilmente accesibles, cómodas y espectaculares. No hubo dudas para la creación de una cascada artificial que intensificara su belleza y mejorara el grado de humedad en la estación seca. Además de su belleza, estas cuevas ofrecen otras dos ventajas. Gracias al turismo, estas regiones calcáreas que carecen de otros recursos consiguen mejorar su economía. Por otra parte, ayudan a preservar el resto del mundo subterráneo de la curiosidad de un número demasiado elevado de visitantes. Aquí, en Austria, al sur de Salzburgo, en el macizo de Tenen, la cueva se abre a una altitud de 1.650 metros y se llega a ella en teleférico. El acondicionamiento de las cuevas fue muy complicado y las inversiones importantes, solo justificadas por la experiencia única de la que podrían disfrutar luego los visitantes. En el corazón del macizo, las cuevas de Eis Riesenbeek ofrecen uno de los más famosos y fantásticos espectáculos del mundo.
Al pie de este acantilado kárstico se abre en Aktelek la mayor de las cuevas de Hungría. Este inmenso laberinto ha llegado a ser mundialmente famoso por la longitud de su entramado. Los corredores alcanzan los 24 kilómetros, continuando 5 kilómetros en Eslovaquia, donde le llaman la Cueva Dómica, y donde también ha sido acondicionada para el turismo. Estas cuevas son parte de la red de cavidades más ramificada de Europa. Fueron habitadas probablemente durante la Edad de Piedra. La cueva Baralda permanece abierta al público desde el siglo pasado. Hoy recibe más de 250.000 visitantes al año. El tamaño de las cámaras y la importancia de las formaciones es lo más admirado. Sus formas, intensificadas por el efecto de la luz, estimulan la imaginación. En las más famosas cuevas europeas abiertas al público, la roca sin vida, austera y oscura, es iluminada, animada y literalmente puesta en escena. Lo que vemos no es la cueva en sí misma, ya que esta es por definición un espacio vacío, sino las paredes que encierran este vacío. Este pequeño tren recorre Bélgica. Habitualmente deja la pequeña ciudad de Anne-sur-Lez y recoge sus pasajeros en la falda del Monte Buen. Allí se abre una de las mecas del turismo subterráneo. Este tren ha estado recorriendo durante los últimos 100 años el trayecto entre la ciudad de Anne y la entrada a las cuevas del mismo nombre, que ya eran conocidas en el siglo XIX. En 1860, científicos, escritores y algunos turistas se aventuraron a la exploración de cuevas. Entonces se decía que esta cueva era la curiosidad natural más grande del mundo. Víctor Hugo supo valorarla. George Sand quedó impresionada. Es un caos alpino enterrado en otro caos. Es como una montaña rota dentro de otra montaña. Hoy, la entrada a la cueva se realiza a través de una abertura natural llamada el agujero de Salpetre. El río que hoy discurre a través del macizo desaparecía en el suelo en este lugar. Gracias a su acondicionamiento, las cuevas de Anne ofrecen a los visitantes un descubrimiento cómodo y espectacular. Durante varios cientos de metros se camina a lo largo de todo aquello que el mundo subterráneo puede ofrecer. Todo está perfectamente iluminado, explicado y presentado. El descubrimiento del río Lez es uno de los momentos cumbres de la visita, principalmente porque los turistas pueden seguir su curso varios cientos de metros en barcos eléctricos.
Siguiendo la tradición, este disparo de cañón indica el final del viaje, donde el río sale de nuevo a la superficie. Todos los años, invierno y verano, 300.000 visitantes atraviesan esta entrada donde surge el río Les. El gran mérito de las cuevas Han es que nos acercan con gran facilidad al mundo subterráneo. La caliza en la que el río ha excavado estas cavidades se remonta a la era primaria, es decir, a hace 360 millones de años. Estos fósiles son vestigios de invertebrados que vivieron en un océano templado y poco profundo, más exactamente, en una laguna protegida por un arrecife de coral. Se remontan a la época en la que el mar cubría el territorio belga. Las muestras científicas tomadas en las grutas nos permiten reconstruir en parte la historia de la Tierra, su pasado más lejano o más próximo. La mayoría de las formaciones aparecieron tras la última glaciación, hace menos de 10.000 años. Gracias a los estudios efectuados mediante el carbono 14, es posible medir su ritmo de crecimiento, lo cual pone en evidencia progresiones muy variables, de 2 milímetros a 10 centímetros por siglo. Es posible imaginar cuánto tiempo ha sido necesario para que los sedimentos de calcita construyeran este increíble suelo estalagmítico. Cuando una gota de agua cae desde el techo de la galería al suelo, deposita una infinitesimal cantidad de calcita. Imperceptiblemente, con el paso de cientos de años, estos depósitos de calcita se superponen, forman estalagmitas cuya forma dependerá de múltiples factores, de la naturaleza e inclinación del suelo, así como de la altura de la que se desprende la gota de agua. Cada estalagmita es única, en muchas ocasiones aislada y a menudo insólita. Este paisaje desértico esconde una de las más bellas colecciones de estalagmitas del mundo. En este punto, un pozo perfora el Cosmellán. En el fondo de este pozo, 75 metros más abajo, existe una cueva inmensa y única que contiene un auténtico bosque mineral. El bosque virgen, como es llamado, está formado por 400 estalagmitas, árboles de piedra de forma fantástica, algunos de 25 metros de altura. Las estalagmitas compiten entre ellas en extravagancia. Ofrecen un sinfín de arabescos, agujas, palmas y finas velas que parecen conos engarzados.
Las estalagmitas adoptan estas complejas formas cuando el suministro de agua de la cueva y el contenido de carbonato cálcico del agua son irregulares. El agua que forma perlas en el techo de las cuevas es agua de lluvia filtrada a través del macizo calizo. El dióxido de carbono que contiene provoca una reacción química que transforma la caliza en calcita, componente principal de las formaciones que pueden ser admiradas en las cuevas. Por tanto, el desarrollo de estas formas decorativas depende en gran medida del terreno, el clima y la vegetación de la superficie. Si el terreno permanece helado, el agua no puede filtrarse en las grietas de la caliza. Si la vegetación es escasa, el agua contiene poco dióxido de carbono. Conocer estos dos principios nos permite adivinar en qué países de Europa ofrecen las cuevas las formaciones naturales más bellas. Eslovenia, Francia y España disfrutan de un clima templado. Allí donde la vegetación que cubre el suelo está formada por praderas, arbustos y bosques dispersos, el agua de lluvia se filtra lentamente en las capas superficiales, compuestas de roca fragmentada y materia vegetal descompuesta. El agua se carga de dióxido de carbono y, como consecuencia, las formaciones suelen ser extraordinarias. Por el contrario, en zonas más kársticas y frías, como Inglaterra, donde los bloques de caliza han sido literalmente desgastados por los glaciares, la falta de vegetación da lugar a formaciones dispersas y de formas limitadas. Cuando la gota de agua se filtra por la capa de caliza y emerge en el vacío de una cueva subterránea, se encontrará suspendida en el techo sometida a la atmósfera de la cueva. El aire de la cueva es químicamente similar al del exterior, contiene poco dióxido de carbono, al contrario que la gota. Esto provoca un desequilibrio y por tanto una reacción química. El dióxido de carbono del agua es liberado en el aire de la cueva. Entonces, puesto que la gota de agua está sobrecargada de caliza disuelta, se forma un precipitado de calcita. Un pequeño anillo de calcita se deposita alrededor de la gota. Gota a gota, estos pequeños discos perforados se unen unos a otros y forman tubos transparentes y muy frágiles llamados comúnmente macarrones. Cuando el canal central de los macarrones se obtura, el agua sigue fluyendo fuera de ellos. Así, los tubos se alargan y agrandan hasta convertirse en estalactitas. Las estalactitas y estalagmitas son tan solo algunas de las formaciones. Esta formación circular y plana, decorada con estalactitas, cuelga del techo de la cueva de Cabrespín. Es un disco, una formación singular cuya superficie puede alcanzar varios metros cuadrados. El principio más importante en la formación del disco es básicamente el mismo que el del tubo, pero en este caso, en lugar de fluir a través de un único canal central, el agua surge entre dos estratos de rocas. El camino que siguen las gotas de agua filtradas determina la silueta de las formaciones. Sobre las paredes inclinadas, las gotas se deslizan y bordean los obstáculos. Los primeros millones de gotas que se filtran forman una especie de cresta cristalina fiel a la topografía. Las siguientes gotas fluyen de la misma forma y enfatizan el proceso. De esta manera, surgen estas maravillosas formas drapeadas. La roca parece de pronto infinitamente flexible. En la cueva Shatter de las colinas inglesas de Mendiv, así como en la cueva Diabás de Hungría al norte de Budapest, se pueden admirar bellos ejemplos de este tipo de formaciones espectaculares.
Las cuevas de Han contienen no solo magníficos drapeados, sino también bellos ejemplos de gurs. Los gurs son estanques en forma de dique. Cuando el agua lo sobrepasa, deposita calcita en la cresta y hace que crezca el nivel del pequeño muro. Este auténtico encaje mineral de la cámara de coral de esta cueva belga está compuesto de una serie de pequeños depósitos de agua cuyas paredes crecen por capilaridad. Son llamados microgurs. Cada vez que la gota golpea, la perla gira sobre sí misma y hace que su capa de alabastro sea más espesa. Pocas son las cuevas acondicionadas para el público donde este fenómeno puede ser visto. En Travic, una cueva en el sur de Francia, la formación es muy rápida. En el fondo de esta cuenca natural, algunos fragmentos de polvo de roca quedan recubiertos con capas concéntricas de calcita blanca hasta que crean una perla de cueva. Formaciones inusuales, que no se ven afectadas por la ley de la gravedad, a veces afloran sobre las paredes o las estalactitas. Serpentinas, espuelas y cristales se multiplican en un encantador desorden. Son denominados excéntricos. Igual que en los tubos, el agua fluye y deposita la calcita en el interior de las formaciones excéntricas, pero aquí el conducto interno es tan pequeño que el movimiento del agua se produce por capilaridad y no a causa de la gravedad. La cueva pirenaica de Moulis nos muestra cristales de una belleza increíble. No están compuestos de calcita, sino de aragonito, que es otra estructura atómica de carbonato cálcico. El aragonito puede adoptar también formas de serpentina, pero cuando cristaliza en largas agujas es aún más espectacular. En la cueva Cabrespin, suntuosos grupos de blanco inmaculado florecen sobre las paredes. Estas también crecen por capilaridad. La abundancia y frescura de estos cristales es una auténtica maravilla. En una cueva cercana, la cueva de Limousis, arbustos de aragonito han creado uno de los candelabros más grandes de Europa. Estos trabajos realizados por el agua son tan delicados que parecen obra de un orfebre, pero el agua trabaja también con toda su fuerza bruta. Muy similar a un río de superficie, el agua subterránea erosiona y rompe la roca. Cava su cuenca a fuerza de remolinos, cascadas y rápidos. La arena, grava, guijarros y fragmentos de roca que arrastra son como dientes que roen la caliza con un formidable rugido que contrasta con el silencio de las cámaras y galerías. Al final de este desconcertante y oscuro viaje, el torrente sale a la luz del día, pacífico o furioso. Este torrente de espuma marca el espectacular nacimiento de un arroyo que tan solo tiene unos pocos kilómetros de largo. Este pequeño río de la montaña de Jura se llama Lisson. El Lisson sale a la superficie a través de una inmensa apertura tallada en el acantilado de caliza. El nacimiento de este río es uno de los más bellos ejemplos que se pueden ver en Europa. Unos pocos kilómetros más allá, el arroyo desemboca en el río Louet, cuyo nacimiento es igualmente espectacular. De dónde provenían estas aguas fue un misterio por mucho tiempo, hasta que un día de 1901, la explosión de depósitos de ajenjo en la ribera del cercano río Doubs le dio al Louet su color y olor característicos.
Las aguas subterráneas, habitualmente alimentadas por la lluvia, tienen un cauce que fluctúa con las estaciones. En ocasiones se provocan espectaculares metamorfosis en el paisaje. En la fuente de Vauclise, un inmenso puchero se abre en el fondo de los altos acantilados de caliza. De hecho, es la cima de un gran tubo vertical de al menos 100 metros de altura. Durante la estación húmeda el nivel de las aguas puede crecer drásticamente, pero puesto que nos encontramos en la estación seca, la cavidad se encuentra casi vacía. Cuando el deshielo de la nieve y las lluvias de primavera llegan a las aguas subterráneas que alimentan la fuente, el agua llega al puchero y sale despedida desde el fondo del tubo, recordándonos el brazo ascendente de un sifón. El fenómeno es de tal magnitud y es tan característico que el nombre de fuente de Vauclise ha sido dado a todas aquellas apariciones cuyo conducto terminal es ascendente. Cuando el agua comienza a subir de nivel, no solo llena el puchero, sino que lo sobrepasa en la tormentosa cuenca de un torrente que surge solo esporádicamente. Durante el estío, cuando el suministro de agua es mínimo, las aguas subterráneas fluyen a través de fuentes situadas bajo la masa de rocas caídas. El abismo inundado de la fuente de Vauclise fue explorado por primera vez por buceadores en 1878. Posteriormente, fue posible descender hasta 500 metros, pero tan solo con un equipo de control remoto. Los sifones y las galerías inundadas son obstáculos en la progresión de la exploración subterránea, pero son a su vez una invitación a descubrir un mundo virgen. Las últimas tierras desconocidas en el continente europeo son probablemente pasajes sumergidos. Todos los años se abren cientos de kilómetros de nuevas galerías. Este tipo de descubrimientos obligan a tener conocimiento de técnicas de buceo, así como de espeleología. Los suizos son maestros de la espeleología en aguas subterráneas, aunque belgas, ingleses y franceses les siguen de cerca. En Portugal, en el Cós de Fátima, una expedición francesa explora la red inundada de la cueva Almonda. En esta cueva, la más grande de Portugal, con 3 kilómetros de galerías inundadas, los exploradores bucean a una profundidad de 15 a 30 metros. Las medidas de seguridad son absolutas. 2 botellas, un doble juego de accesorios, varias luces sobre el casco, una cuerda de seguridad y respeto absoluto de la regla de los tercios. 1/3 del aire para descender, 1/3 para regresar y 1/3 más por seguridad. Mientras se bucea, encuentros de este tipo no son habituales. Esta carpa, probablemente muy vieja, estableció su cuartel general a la entrada de esta pequeña cavidad inundada. No se aventura en las profundidades de los sifones y pasajes. No sabría cómo obtener alimento, ni podría sobrevivir. Estos abismos son un universo reservado a una fauna extraña y singular que se ha adaptado perfectamente a las condiciones extremas de vida subterránea.
Este es el más extraordinario de todos los animales de las cuevas de Europa. Vive en los ríos subterráneos en la región de Postonia, en Eslovenia. Los anglosajones lo han denominado man-fish, pez hombre. No solo tiene 4 extrañas patas, sino que además es ciego y carece de pigmentación. Excepto por sus branquias situadas fuera de su cuerpo, es completamente blanco. Es un batracio. Puede llegar a medir 30 centímetros y no es muy exigente. Se alimenta de bacterias y restos orgánicos. Existen en Europa alrededor de 30 especies de la familia de los quirópteros, palabra que significa manos aladas. Aunque el murciélago no vive de continuo en cuevas, es sin duda el más representativo de los animales del mundo cavernario. Este simpático animal está dotado de un sistema de sonar altamente sofisticado. Sin embargo, la leyenda negra ha caído sobre él, y por miedo o estupidez, a menudo ha sido clavado vivo en las puertas de los graneros. Su elegancia de vuelo y complejidad eran desconocidas, así como lo fue por largo tiempo la riqueza y belleza del mundo subterráneo. El murciélago simboliza los sentimientos contradictorios que el hombre mantiene con este universo oscuro, a veces llamado también el sexto continente.